Buenas tardes. Volvemos con las terceras jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Seguidamente, escucharemos la conferencia Desigualdad económica y erosión de los derechos humanos, el caso de Costa Rica, a cargo del doctor Jaime Ordóñez Chacón, investigador y profesor de la Universidad de Costa Rica. Adelante, doctor. Muy amable, un gusto estar con ustedes. En realidad esta conferencia que es parte de una investigación muy larga que estamos realizando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre pobreza en Costa Rica, América Latina, tiene dos partes. Esta es la primera parte que tiene que ver con el contexto latinoamericano, cuál es la pobreza, el esquema de pobreza y desigualdad en América Latina en el contexto post-COVID, post-pandemia, y en los próximos meses, a raíz de ese contexto regional, vamos a desarrollar el caso específico de Costa Rica. En ese sentido, la conferencia de hoy hará énfasis sobre la situación en América Latina en este año 2022, después de 2 años de COVID, y cómo la pobreza y la desigualdad es un problema de derechos humanos, cómo afecta a los derechos humanos, el derecho constitucional, normas consagradas por la Constitución Política, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que son parte del pacto democrático de cualquier sociedad. Voy en primer lugar, a plantear la gravedad de la situación a nivel latinoamericano. En este contexto, voy a exponer la gravedad de la situación. Para el año 2016, ya hace 6 años, en el informe Taking on Inequality del Banco Mundial, encontramos un dato desolador, y es que había 8 países de América Latina rankeados dentro de los 10 países más desiguales del planeta. Y este hecho se confirmó en el año 2018, 2019, y el informe 2022 se está generando también con información similar. En los informes 2016-2018, Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, México y Costa Rica estaban en la lista de los 10 países más desiguales del planeta, acompañados por Sudáfrica y Ruanda. Costa Rica fue el 9º país más desigual del mundo en ambos informes, y todavía está pendiente procesar la información del año 2022, pero ciertamente nuestro país, Costa Rica, desde el cual se genera este informe, sigue estando al menos en la lista de los 10 o 20 países más desiguales del planeta. Lo cual es muy lamentable porque Costa Rica pasó en el año 1991, cuando se lanza el primer informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas, resultante del extraordinario trabajo de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, que crea el Índice de Desarrollo Humano, se pasó de ser uno de los países más equitativos del hemisferio, junto con Uruguay, a estar en esta deshonrosa lista de los 10-20 países más desiguales del mundo. De acuerdo a en este contexto latinoamericano, de acuerdo al informe de Oxfam, que es este instituto que tiene su sede en Londres, de enero de 2020, se está actualizando la información para el cierre del 2022, en América Latina, un 20% de la población concentra el 83%, y es el peor índice de todos los continentes. Todo esto se agudizó. Para junio de 2022, América Latina había llegado a un 11% de pobreza extrema y a un total de un 33,7% de pobreza general para fines de 2020. Es decir, tenemos casi 100 millones de personas en América Latina que tienen debajo de la línea de pobreza extrema, si tienen problemas para alimentarse
todos los días del mundo. 100 millones de personas y 233 millones de personas debajo de la línea de pobreza. Es decir, 1 de cada 3 latinoamericanos es pobre. Los datos de esa inequidad estructural están allí. 9 de cada 10 viviendas en América Latina son de baja calidad, 9 de cada 10. Más del 75% de la región reside en zonas urbanas. Aquí hay un falso mito que hay que desmontar cuando un poco nuestra narrativa nos dice que somos un continente básicamente rural. No es cierto. Hoy día somos un continente básicamente urbano como resultante de la gran ola migratoria campo-ciudad que se dio desde los años 70, 80, 90 y se agudizó en este siglo, que hizo desaparecer mucha parte de nuestra estructura productiva agrícola para engrosar las villas miseria y los favelados, los suburbios alrededor de nuestras ciudades latinoamericanas. Es decir, es el peor de los escenarios posibles. No es cierto que sigamos siendo un continente agrícola. Somos un continente básicamente urbano, pero urbano pobre, muy, muy pobre, mucho favelado, de mucha villa. Uno de los países que analizamos en este informe, que es un informe muy global, que tiene ya varios años de estarse desarrollando y en este nuevo periodo lo estamos enfocando acá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica para ver los impactos humanos, es el caso de Chile. Chile es muy interesante desde el punto de vista de la teoría de la inequidad, del crecimiento económico, pero por otro lado de la inequidad y del impacto en derechos humanos y constitucionales. La literatura económica de los últimos 15, 20, 25 años nos ha mostrado, ha querido a Chile, y hay una narrativa en esa dirección como uno de los grandes milagros. En efecto, Chile hizo muy bien una de las tareas que fue crecer económicamente, diversificar la agricultura, introducir valor agregado a sus productos. Es uno de los países con mayor dinámica exportadora nuevamente a la Unión Europea, a la cuenca asiática. Es un gran negociador con la cuenca asiática, pero a la vez es uno de los países que generó mayor desigualdad en América. Y esa es la gran paradoja. ¿Por qué Chile, siendo uno de los, comillas, milagros económicos de América Latina, sin embargo, genera tal desigualdad? Se generan revueltas sociales tan intensas como las que se dieron en el año 2019, 2020, ustedes las recordarán. Un cambio en el escenario político que lleva por primera vez, no por primera vez, ya estuvo el gobierno de Salvador Allende en su oportunidad, pero por segunda vez, diría yo, a un gobierno claramente de izquierda, como el del presidente Boric, con todas las fracturas y contradicciones que supone dentro de la sociedad chilena, y después con un intento de reforma constitucional como el que fallidamente se ha dado en esto. Chile es un país, al igual que Costa Rica, que estamos estudiando muy cuidadosamente en este estudio para indicar cómo escenarios de crecimiento económico pueden, sin embargo, acarrear profundas desigualdades. Aquí, ahora bien, la gran pregunta que nos tenemos que hacer en un instituto de investigaciones jurídicas en América Latina, la Universidad de Costa Rica, es la pobreza o la desigualdad es un problema de derecho, es un problema de derechos humanos, ¿sí o no? ¿Por qué estamos investigando este tema acá, en este instituto, y no en el Instituto de Investigación de Ciencias Económicas, por ejemplo? Bueno, que también hay investigaciones en esa dirección y en otros centros de estudios de nuestras universidades en América. Digamos, la respuesta inicial, que yo como voy a decir, es que sí, es un problema de derecho porque afecta directamente los derechos humanos y los derechos constitucionales. O sea, la pobreza y la desigualdad es un problema de violación de los derechos humanos. Digamos, esta convicción se opone a una narrativa
muy neoliberal que se ha enquistado en las últimas lustros, solo en América Latina, en otros lugares del mundo, en que dice que la desigualdad no es un problema. Es decir, hay una corriente económica muy conservadora en lo ideológico, liberal, que considera que la desigualdad no es un problema mientras las sociedades crezcan. Esa corriente inclusive utiliza el argumento que el problema es la pobreza específica en las sociedades, pero no la desigualdad. La tesis nuestra es que esto no es así, que efectivamente la desigualdad genera una enorme cantidad de fracturas de carácter sociológico, de carácter económico, que rompe el pacto social. Y que estamos entonces ante un problema de derechos humanos, derecho constitucional en escenarios no únicamente de pobreza, sino en escenarios de desigualdad. Y en ese sentido, la línea de trabajo de esta investigación es que la clave, siguiendo un poco la tesis de John Rawls, de la teoría de la justicia de Rawls, es que la clave es que las sociedades crezcan mucho, pero repartan. Por cierto, estamos cumpliendo en estos años, año 2022, 51 años de la publicación de esa gran obra, tan decisiva para la teoría del derecho, el pacto político, que fue la teoría de la justicia de John Rawls, publicada en el año 1971. Es decir, las sociedades, aparte de crecer económicamente, necesitan políticas públicas correctivas de carácter fiscal, tributario, hacendario, para que los agentes económicos puedan crecer, pero sin embargo repartir adecuadamente. La argumentación de que el puro crecimiento económico genera disminución de la pobreza por medio del goteo económico, económico parece ser que históricamente se demuestra falsa en una serie de regiones del mundo. Se demuestra falsa en los Estados Unidos, como ha demostrado los estudios de Robert Reich y de Joseph Stiglitz, es decir, los Estados Unidos creció mucho económicamente a partir de la década de los 80, 90 y en el 2000, con una enorme concentración de la riqueza, pero como demuestra Robert Reich, en sus estudios, Robert Reich es ministro de Trabajo de la administración Clinton, Joseph Stiglitz, principal economista jefe del Banco Mundial, quien fue asesor de las administraciones Clinton y Obama. En los Estados Unidos, ese crecimiento económico, sin embargo, significó, no obstante, debilitamiento de la clase media, un empobrecimiento de la clase media y de las clases medias bajas. Igual, los estudios generados en los últimos 10, 12 años por una serie de economistas de la línea post-keynesiana, como Amartya Sen, que ya hemos mencionado, estudios de hace 10, 15, 20 años, aparte de Stiglitz, Paul Krugman, Reich, y sobre todo los trabajos recientes, absolutamente novedosos por su enorme volumen de información recabada técnica, de Tomás Piketty, Emmanuel Sáez, asociados de la Escuela de Economía de París. El trabajo más importante de Piketty, como muchos de nuestros oyentes lo sabrán, es Capital en el siglo XXI, un trabajo que prácticamente se remonta a hacer un estudio de las rentas y de las capacidades redistributivas de los estados en los últimos 100, 120 años en una serie de países de Europa y de los Estados Unidos, y demuestra las curvas de igualdad-desigualdad que se han venido generando. En ese sentido, este trabajo, que es un trabajo no de economía, es un trabajo de derecho, aquí lo que analizamos es cuál es el impacto en el ámbito jurídico. Sin embargo, desde el punto de vista del término de los términos de referencia, de los marcos de referencia económicos, se enmarca en esta línea, en la línea post-keynesiana de trabajo de estos autores,
según el cual, digamos, se establece la siguiente hipótesis. Es importante que una sociedad crezca económicamente, desde luego, porque hay mayor volumen económico en la sociedad en su conjunto. Pero es muy importante que la sociedad reparta bien. Número uno. Número dos, esa repartición social, esa repartición de la riqueza social no se verifica espontáneamente, ¿verdad? Como decía, digamos, la teoría post-Hayek que tomaron Friedman y los economistas, digamos, la línea, digamos, Escuela de Chicago, post-hayekianos, etcétera, sino que se necesita intervención de política pública para que se den los esquemas de redistribución. O sea, el mercado, la distribución espontánea del mercado no se verifica, no se da, no existe en los estudios históricos de Piketty, de Sáez, de Reich, de Krugman, etcétera. Es decir, es una ficción, es una mitología, ¿verdad?, en la narrativa económica. Y la estadística está allí. En ese sentido, hay un segundo apunte, una tercera reflexión, si me lo permiten, y es que un esquema redistributivo como este que se propone es un buen negocio no solo desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista pragmático, económico también. Punto de vista ético porque al hacerse redistribución por medio de políticas públicas, tributarias, fiscales, etcétera, se invierte en capacidades sociales, programas de educación pública, de salud pública, se fortalecen las clases medias, etcétera. Pero eso ensancha los mercados. Al existir una clase media más robusta, el mercado es más grande y eso favorece también a los sectores productivos, favorece al empresariado, porque la demanda agregada es mayor. Entonces, parecería ser el mejor de los mundos posibles, un poco es la tesis de Rawls, a quien traemos de nuevo a colación en estos 51 años de la publicación de su famoso libro, Teoría de la Justicia. Veamos, siguiendo el estudio, los países donde esto no se dio, donde por incumplirse este esquema de crecimiento redistribución, se dieron fracturas democráticas. Veamos el caso de Chile, las revueltas del 2020, 2019, 2020, 2021, que culminan con la elección de este nuevo presidente Boric. El caso de la zona andina, revueltas en Bolivia, revueltas en Ecuador, revueltas en Perú. Y ojo, las revueltas pueden ser contra gobiernos, comillas, de centro-derecha, gobiernos de centro-izquierda. Muchas de las revueltas de la zona andina se dieron contra gobiernos de centro-izquierda, de izquierda, y las revueltas chilenas o colombianas contra gobiernos más conservadores. Es decir, en el fondo, el descontento social, el malestar social, no reconoce banderías políticas o ideológicas. Va a dar en cualquier escenario. En el caso de Colombia, las fuertes revueltas sociales que se dan en el año 2020, 2021, que suponen la elección del reciente presidente Petro, ¿verdad?, que, bueno, cambia un poco, es el primer presidente en la historia colombiana claramente proveniente de sectores marxistas de izquierda. Entonces, pero en el fondo dense cuenta que estos fenómenos de transformación y cambio político son resultado del mismo fenómeno del cual venimos. Quiero expresar aquí, digamos, un trabajo en el cual colaboré como parte de una investigación de la CEPAL y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, hace ya algunos años, el cual estoy utilizando como marco de referencia para este trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que lo titulo así: 4 argumentos contra la desigualdad. Nuevo, tratando de salir al paso al argumento de una serie de sectores conservadores en América Latina, que consideran que la desigualdad no es grave para una sociedad. Bueno, mi tesis
post-keynesiana, poco adscrita a este marco analítico de los autores que he mencionado, indica que la desigualdad sí es un problema serio. Y hay 4 argumentos que yo quiero exponer aquí. En primer lugar, la primera hipótesis es que la desigualdad erosiona, debilita o impide las políticas públicas universales que hacen posible los derechos humanos, salud pública, en educación, vivienda, acceso al trabajo. ¿Por qué razón? Cuando existen escenarios de desigualdad económica, generalmente se debilitan las políticas tributarias. ¿Por qué razón? Al debilitarse la clase media, la capacidad de recaudación tributaria del sistema es menor. Y esto hace que la masa tributaria general de los impuestos sea menor. Ello estadísticamente lo encontramos en todos los países donde creció la desigualdad. La recaudación tributaria fue menor. A mayor igualdad, a mayor equidad, mayor recaudación tributaria. Mayor desigualdad, menor recaudación tributaria. Parecería ser que la masa general de bienes, la masa, digamos, alícuota, todos los bienes sociales, de las rentas sociales o de la riqueza social, al fraccionarse y al volverse la sociedad más desigual, genera escenarios de menor capacidad de recaudación tributaria. Y ello implica que los presupuestos para salud pública, educación pública, etcétera, se debilitarán. Caso concreto, lo que hemos visto en Costa Rica en los últimos 5, 6, 7 años, es decir, en el gobierno anterior y en el actual gobierno. Es decir, se han debilitado las inversiones específicas en educación pública, en salud pública y en otra serie de programas. Países que están en la lista del informe de Banco Mundial, el que hemos referido, Taking on Inequality, del 2016 y 2018, como Haití, Honduras, Ruanda, Sudáfrica, sufrieron un fuerte deterioro en la recaudación tributaria en la inversión social, programas públicos, sociales, y igualmente países como México, Panamá, Brasil, Colombia o Chile. Y en el caso de Costa Rica, que no se verificaba un deterioro en la inversión pública neta ni porcentual, sí se empezó a verificar claramente en los últimos 4 o 5 años. Entonces, y se agudiza inclusive estas manifestaciones del actual gobierno de poner a competir por los presupuestos de educación a las universidades y al sector de educación pública. Su inversión en secundaria es parte de un escenario. Es incorrecto, me parece a mí, porque existen tutelas constitucionales, es parte de una disminución. En los cuadros que se acompañan a este informe que se va a hacer público por medio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con esta conferencia lo vamos a difundir. Hay algunos cuadros de acceso a la educación en América Latina en que ustedes verán cómo este fenómeno se dio. Es decir, a mayor desigualdad, menor inversión social y debilitamiento de la inversión en educación, salud, etc. Un ejemplo que a mí me interesa muchísimo y es cómo América Latina, que ranquea históricamente mal, que ha venido ranqueando muy mal en las pruebas PISA, que son las pruebas de la OCDE, que miden la capacidad de razonamiento abstracto de los estudiantes de secundaria, como América Latina, que tiene un promedio general desde Chile, que es el que puntúa mejor con 4.38, República Dominicana, el que puntúa más pobremente con 3.34, como vemos Costa Rica está un poquito en el punto medio. Es, digamos, un subcontinente donde, lo voy a decir en forma muy directa, más de la mitad de los estudiantes de secundaria no ganan las pruebas PISA. En el caso de Costa Rica, únicamente el 40% de los estudiantes que se gradúan de secundaria
ganan las pruebas PISA. Pero les voy a dar un dato más aterrador, y es que en el universo de escolaridad real de Costa Rica, es decir, el niño que nosotros ingresamos en escuela primaria versus los muchachos que nosotros estamos graduando en escuela secundaria, antes de la pandemia, ojo, antes de la pandemia, los datos ahora pueden ser más desoladores, aterradores, únicamente estábamos graduando el 50% de nuestros muchachos en secundaria. Y de ese 50%, únicamente el 40% nos gana las pruebas PISA. Es decir, de la totalidad de muchachos de nuestra población, únicamente un 20% tiene capacidad de razonamiento abstracto y es competitivo desde el punto de vista del trabajo global. Estos son los resultados abullantes, aterradores. Algo estamos haciendo mal también en Costa Rica, y eso hay que decirlo directamente, porque nuestra inversión público-social, que fluctúa entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto en educación, debería generarnos mejores resultados que esos que ustedes ven en la pantalla. Son dramáticos. Versus los países de la OCDE, repito, en Costa Rica apenas el 40% están ganando las pruebas PISA, OCDE, versus los países de la Unión Europea que tienen escandinavos, etcétera, que tienen un porcentaje del 80 a 85% de éxito en las pruebas PISA. Y ojo, los tigres asiáticos y algunos lugares de los tigres asiáticos, en Beijing, en Singapur, en Seúl, etcétera, tienen porcentaje del 90 a 95% de éxito en las pruebas PISA. Esas son las grandes brechas que se nos están abriendo. La segunda hipótesis de por qué la desigualdad es mala para la democracia, y en segundo lugar por qué erosiona derechos humanos y derechos fundamentales, ya está implícita en mucho de lo que hemos dicho, pero bueno, se puntualiza: la desigualdad debilita las clases medias. En el estudio del coeficiente Gini comparado de países de América Latina con otros países del mundo, nos encontramos que la concentración de la riqueza en el quintil superior es apabullante. El dato de la CEPAL, que les mencionaba, que es un dato pre-pandemia, nuevo, que no está del todo procesado todo lo que ha sucedido después de la pandemia. En eso están distintos organismos procesándolo. El 20% más rico de América Latina concentraba el 83% de la riqueza. Pero con un escenario complicado, y es que eso significa que el otro sector de la población, es decir, el 80% de la población apenas concentra el 17% de la riqueza. Y tenemos el quintil inferior, el 20% más pobre de América Latina, que apenas obtiene entre el 2 y el 3% de la riqueza. Es decir, es un escenario muy caótico, aterrador desde el punto de vista de la desigualdad, ¿verdad? Es un subcontinente en que coincide el Porsche Cayenne último modelo, que cuesta $120,000, $160,000, versus personas que viven en favelados, curios, en miserias, que no tienen $2 o $3 al día para comer. Después la ilusión de un subcontinente de clases medias, que es un poco la narrativa que nosotros teníamos en América Latina. Cuando yo era muchacho y estudiaba en esta universidad, me acuerdo que era un poco la idea de que vivíamos en un continente que la aspiración de clase media se nos va borrando. Hay un estudio interesantísimo realizado por este gran investigador español, Ludolfo, buen amigo, colega con el cual hemos trabajado en muchos proyectos. Dirige uno de los institutos analíticos sobre América Latina en Madrid, Ludolfo Paramio, y Ludolfo llega a la conclusión, después del análisis de la evolución, de que la percepción que tenía, no solo en los números que tenía América Latina, de que era un continente de clase media, sino
que tenía la gente de cómo se consideraba a sí mismo, se ha roto. Ya América Latina, la mayoría de la gente, no solo en los indicadores, ha dejado de ser un continente clase media, sino que la mayoría de la gente que se consideraba clase media, todos los días lucha con 2, 3 trabajos, condiciones muy azarosas por tratar de sostenerse en esa clase media con dificultades. ¿Qué es ser clase media? Esa es una de las grandes preguntas de la teoría económica y de la teoría de los derechos humanos. Porque ser clase media es ser ciudadano. Y ahora les voy a contar cuál fue la conclusión, no a la cual llegué yo hoy en esta investigación, a la cual llegó la CEPAL y el IDH, en un trabajo importantísimo que se hizo hace unos 20, 22 años, la igualdad de los modernos. Por cierto, dirigido, y quiero decirlo acá en este instituto y en estas jornadas, por queridísimo y uno de los más grandes juristas de América Latina, Antonio Augusto Cansado Trindade, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y gran amigo personal de muchos de nosotros, donde en ese trabajo llegábamos a la conclusión de que ser clase media, ser ciudadano, es tener acceso a todos los derechos de los que habla la teoría de los derechos. Y que eso es en el fondo el indicador que nos importa en una sociedad, no nos importa el indicador de la línea de pobreza, no. Y ahora voy a referirme brevemente a eso. La tercera hipótesis, y acelero un poquito porque yo sé que estamos ya contra el reloj, es algo muy complicado y es porque eso contribuye al malestar social y al conflicto social, y es que la desigualdad genera una sociedad de estamentos cerrados, de clústeres cerrados, donde la gente no interactúa entre sí. Esto quiere decir lo siguiente, que en las sociedades profundamente desiguales que estamos generando en América Latina, las clases medias, las clases bajas y las clases altas empiezan a moverse e interactuar en burbujas propias. O sea, las clases altas van a sus propios colegios, a sus propias universidades, las clases medias a las suyas y las clases bajas en una sociedad segmentada. Por ejemplo, el gran milagro de la educación pública en América Latina desde 1940-50, Costa Rica fue un ejemplo de eso, Uruguay fue un ejemplo de eso, Argentina, Chile, los países que tuvimos una educación pública muy robusta, es que en esas aulas de la educación pública o en estas aulas, estamos desde la Universidad de Costa Rica, venía el niño o el muchacho de un origen social muy humilde, de zona rural, o el que provenía de un colegio privado de $500 o $1,000 el mes. Y se juntaban aquí. Se daba una suerte de melting pot social, de gran crisol de encuentro social. Eso, y también, no solo en la educación pública, en la salud pública universal. La gente asistía a la salud. Pero conforme ha ido desapareciendo esto, estamos entrando a un escenario muy complicado. Y es que hay sectores de la población, clases de la población, que solo se ven a sí mismos, que desconocen al resto de las poblaciones, al resto de las clases sociales. Son poco estructuras sociales acuarteladas en sus propios barrios, en los llamados gated communities, en sus propias universidades, en sus propios colegios, separados del resto. No solo eso, comienzan a ver al resto de la sociedad como alguien extraño, como alguien peligroso, como su enemigo. Esto rompe el pacto social. Esta tercera hipótesis del trabajo es peligrosísima porque es el rompimiento del acuerdo social en una democracia, ¿no? Rompe con la teoría clásica de la democracia, desde Rousseau, Locke, hasta la fecha. Y la cuarta hipótesis, y con esto voy terminando, este es un trabajo bastante extenso que desafortunadamente en los 40, 50 minutos de mi exposición no puedo exponerlo enteramente, pero bueno, el trabajo de fondo se va a distribuir por medio del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La cuarta hipótesis es que la desigualdad genera malestar y frustración, lo cual rompe el pacto democrático.
Es decir, la evolución del Latinobarómetro, ese excelente instituto de análisis de las corrientes de opinión en América Latina que tiene Marta Lagos, en Chile, en Santiago, nos da resultados preocupantes, desoladores en América. En primer lugar, a diferencia de hace 10, 20 años, cuando empieza sus estudios, 20 y tantos años, Marta Lagos, en los resultados resumidos, ya para fines de la década ahora del 2020, aparece la Iglesia, no las instituciones civiles, sino la Iglesia como la institución de mayor confianza en América. Hablo de la Iglesia, las iglesias, no únicamente la Iglesia católica, porque estamos ahora ante una serie de iglesias, lo cual es complicado porque es un neoconfesionalismo en América Latina. Estamos retrocediendo 150 años de lo que fueron las grandes reformas liberales, políticas, ¿verdad? Del Estado laico, del Estado secular. Aparecen las iglesias como la institución más importante. Segundo dato preocupante, la segunda institución en importancia son las Fuerzas Armadas. 44%, las iglesias con 63% de aceptación, las Fuerzas Armadas con 44%, la policía, otro órgano represivo, con 35%. La institución electoral, vean, 28%, menos de la tercera parte. El Poder Judicial, 24%, el gobierno o Poder Ejecutivo, 22%, el Parlamento, 21%. Y los partidos políticos, esto es gravísimo, un pobrísimo 13%. Por esa razón están apareciendo los outsiders ganando elecciones en América Latina. No los partidos tradicionales, sucedió en El Salvador, sucedió en Brasil con Bolsonaro, un poco el caso de la elección de Costa Rica, de que aparece también un candidato sin ningún partido conocido y de repente gana la elección, en fin, esa parece ser una constante en América. Los indicadores son muy preocupantes y quiero decirles algo, esta información que hemos procesado es información pre-COVID, incluye el año 2020, en algunos casos incluye parte del año 2021, pero todavía no hemos podido procesar porque esta charla la estamos dando recién a fines de septiembre de 2022, lo que es el cierre del año 2022. Yo voy a terminar esta charla en los próximos 3-4 minutos, nada más enunciando algunos problemas que están en el documento original que se va a repartir por el Instituto de Investigaciones Jurídicas como parte de todos los documentos y las investigaciones, parte de estas jornadas, ¿verdad? Donde voy a indicar algunos de los graves problemas entonces que la región tiene. Por ejemplo, el esencial, indicamos ahí, el pecado original de América Latina es un sistema tributario regresivo, con información de la OCDE. ¿Y qué significa sistema tributario regresivo? Lo que les voy a decir los va a asustar. La sociedad después del cobro de impuestos es más desigual que antes del cobro de impuestos. ¿Cuál es absurdo? Rompe cualquier lógica de un sistema tributario. O sea, los impuestos sirven para hacer una corrección en materia de producción de la renta y de la riqueza, pero no porque esencialmente lo que ha sucedido es que quienes están pagando los impuestos en América Latina son las clases medias y las clases bajas. Esto lleva a un replanteamiento integral del problema donde este trabajo, que es un trabajo en estos momentos en movimiento, estamos haciendo la investigación todavía, este es un informe de avance de nuestro proyecto, habla de algunos replanteamientos integrales del problema en cuenta revisar los esquemas tributarios y fiscales, volver al principio de progresividad en materia tributaria, reconocer algo cual parece que hemos olvidado dentro de un cierto populismo en la pública, que el mejor instrumento contra la desigualdad y la pobreza es la inversión universal, no la focalizada. Hay algunos programas de inversión social focalizada que fueron exitosos en América Latina, pero no la mayoría. La importancia de trabajar con economías anticíclicas y de reinversión para el desarrollo, ¿verdad? Introducir
por lo menos un 2% anual en investigación para el desarrollo en América Latina. América Latina invierte un pobre promedio 0,5% del PIB en investigación para el desarrollo, mientras los países de la OCDE invierten entre el 2,5 y el 3% del Producto Interno Bruto. Esa es la diferencia de por qué nuestro subdesarrollo. Y después trabajar con el umbral de ciudadanía, que es el mecanismo que nosotros utilizamos para esto, que dice que en el fondo lo que nos interesa no son las líneas de pobreza, sino el acceso a los derechos. Muy bien, este es el informe que yo quería hacer y ha sido un enorme gusto estar con todos ustedes. Mucho gusto. Buenas tardes.